Hola, este video tiene la finalidad de presentar, estudiar las distancias astronómicas. Vamos a estudiar tres distancias astronómicas. La primera es unidad astronómica. ¿Qué significa? Corresponde al radio de la órbita que describe la Tierra en torno al Sol. ¿Ven? Entonces, esta distancia se representa ahí, equivale a qué cosa? Al radio de la órbita, que describe quién, la Tierra, sobre quién, sobre el Sol. Entonces ahí tenemos una unidad astronómica, esa es la distancia con la cual vamos a trabajar y vamos a tomar como referencia. Entonces, una unidad astronómica en kilómetros equivale a 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros. Esto es en notación científica. Notación científica. Si lo escribimos con la cantidad de ceros, eso corresponde a 150 millones de kilómetros. Vamos a aproximar, porque en realidad en algunos libros cuando uno estudia aparece 1,49, pero nosotros vamos a trabajar con 1,5 para nuestros cálculos a futuro. Ahora, si eso lo queremos expresar en metros, entonces escribimos nuestro número aquí, normal, y recordar cómo transformar un punto y una línea. ¿A qué deseo llegar? A metros. ¿Qué deseo eliminar? Kilómetros abajo. 1 kilómetro son 1000 metros. Simplificamos, multiplicamos, llegamos a esta cantidad y lo vamos a expresar en unidades, en unidad astronómica aquí, expresada en metros y es 1,5 por 10 elevado a 11. Ahí tendríamos nuestro valor de unidad astronómica en metros y arriba en kilómetros. Recordar que esto puede ser expresado tanto en notación científica como el número que aparece ahí en pantalla. Entonces, no olvidar a qué equivale al radio. ¿De qué cosa? De la órbita. ¿Sí? Que describe la Tierra en torno a quién? Al Sol. Una segunda unidad es el año luz. ¿Cómo podemos explicar esto? Es la distancia, primero, que recorre la luz en un año. Entonces, recordar que es la distancia que recorre la luz en un año. Calcular aquí nosotros tenemos que considerar este dato, rapidez de la luz, donde en el vacío. Aquí tendríamos 300.000 kilómetros por segundo. Si esto lo queremos transformar a metros, nuevamente el punto y la línea, vamos a utilizar bastante este procedimiento. Aquí deseo llegar a metros, abajo eliminar, coloco kilómetro, equivalencia, 1 kilómetro, 1000 metros, simplifico, multiplico y llegamos a este número que son 300 millones de metros partido por segundo. O lo expresamos en notación científica. Ahí tenemos el valor de qué cosa, de la rapidez. Pero nos falta el tiempo. Y nos dice en la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, en un año vamos a tener 365 días. Los días los vamos a pasar a horas, que son 24. Y una hora tiene 3600 segundos. Multiplicamos ese número y llegamos a este resultado. ¿Ven? 9,46 por 10 elevado a 15 metros. Simplificamos aquí los segundos. Y si eso lo queremos reducir y expresarlo en kilómetros, nuevamente el procedimiento, un punto, una línea. A que deseo llegar kilómetros, que deseo eliminar abajo metros, lo divido
y nos quedaría esta distancia. Aquí estos son valores aproximados, ¿sí? Entonces 9,46 por 10 elevado a 12 kilómetros. Ahí tendríamos la distancia que recorre ¿quién? La luz en un año, expresada en kilómetros. Entonces, ahora podríamos decir, bueno, y un año luz lo podríamos expresar en unidades astronómicas. Entonces tenemos un año luz es igual a 9,46 por 10 elevado a 15 metros. Tenemos que una unidad astronómica en metros es 1,5 por 10 elevado a 11. Este dato, ¿de dónde salió? Salió de aquí, ¿ven? De lo que teníamos al principio. Ahí si alguien, bueno, ¿y ese dato de dónde salió? Lo que teníamos al principio. Realizamos nuestro procedimiento. ¿A qué deseamos llegar? Unidad astronómica. Que deseo eliminar metros. La equivalencia, la escribo. Desarrollo, ingreso estos valores a la calculadora. Y llegamos a este valor aproximado. Recuerden que estos son valores aproximados. 63.072 unidades astronómicas. De ahí tendríamos lo que equivale a un año luz. Entonces lo podemos expresar aquí como cuadro resumen. Un año luz es aproximadamente, recuerden que estos son valores aproximados, 63.072 unidades astronómicas o 1,46 por 10 elevado a 15 metros. Recuerden, como son distancias enormes, entonces tenemos que trabajar con unidad astronómica, hasta el momento, unidad astronómica, y llevamos aquí año luz. ¿Ya? Para tenerlos presentes ahí. Como son distancias muy grandes, entonces no podemos trabajar ni en metros ni en kilómetros, ¿ya? Porque si no nos van a dar números muy, muy grandes. Y nuestra tercera unidad es el parsec. Aquí ya, para explicarlo, vamos a tener presente la siguiente figura. Entonces aquí tenemos, como se forma un triángulo aquí, en el cual el ángulo es 1 segundo y ese ángulo de 1 segundo va a generar un arco de aproximadamente una unidad astronómica. ¿Ven? Entonces aquí tenemos este ángulo que está aquí, que es 1 segundo, nos va a generar un arco aquí aproximadamente de una unidad astronómica. Como vimos anteriormente, en materias pasadas, ese ángulo, para operar con él y hacer una operación matemática, tiene que estar expresado en radian. Entonces tenemos, vamos así, aquí a hacer nuevamente la transformación. 1 segundo va a ser igual por, 1 segundo, tenemos en 1 grado, tenemos 3.600 segundos. Hacemos la equivalencia. ¿Ven? Aquí un punto, una línea. ¿Qué deseo llegar? A grados. ¿Qué deseo eliminar? Los segundos. Y yo digo, en 1 segundo, ¿cuántos? En 1 grado, en 1 grado, ¿cuántos segundos voy a tener? 3.600. Y ahí elimino estos segundos que están aquí y tengo nuestra unidad que es grados, que están ahí. Después, un punto y una línea. Quiero llegar a radian, y eliminar grado abajo. Y la equivalencia, 2pi rad equivalen a 360 grados. Elimino los grados y llego a nuestra unidad rad. Multiplico este número y lo divido por todo lo que está acá abajo. Y llegamos a ese número que está ahí. Entonces, por definición que nosotros teníamos anteriormente, teníamos ahí en los cursos anteriores, si lo recuerdo, teníamos
arco va a ser igual al ángulo por R. Nosotros teníamos una figura así, de ese estilo, me acuerdo, cuando recién empezamos viendo rotación y queríamos ver cómo estaban relacionados los términos. Acá teníamos el arco, ahí teníamos el ángulo y este sector era el radio de ese arco. Ya, entonces estamos aplicando el mismo concepto. Aquí ven, B equivale a una unidad astronómica. B equivale a una unidad astronómica, que estaría ahí. Ahí tenemos el ángulo y lo tenemos expresado en rad. Y tenemos esta distancia que por definición recibe el nombre de parsec. Entonces, despejando, nos queda una unidad astronómica, una equivale y lo divido por el ángulo. ¿Ven? El parsec lo despejo y paso dividiendo, entonces nos va a quedar una unidad astronómica, lo divido por el ángulo. Y ahí reemplazamos ese valor ahí y llegamos a la conclusión que un parsec equivale a, estos son valores aproximados, 208.333 unidades astronómicas. ¿Ya? Entonces aquí es más complejo ahí cómo explicar la definición ahí. Recordar que se tiene que generar un arco aquí y ese arco equivale a una unidad astronómica, pero para generar ese arco debo tener aquí, en este caso, el ángulo tiene que ser de un segundo. Y ese segundo después lo pasamos a grado, ¿ven? Ese segundo después se pasa a grado y de grado lo paso a rad. Y de ahí estoy en condiciones de manipular y poder encontrar cuánto vale un parsec. Que en el fondo era despejar esta ecuación ahí si no quedó claro ahí para poder explicar. Una unidad astronómica es igual al ángulo que se generó ahí, ¿sí? Por esta distancia que equivale a lo que estoy buscando, que es un parsec. Despejando de acá nos va a quedar una unidad astronómica, lo voy a dividir por el ángulo y ahí puedo encontrar cuánto equivale este tramo que está en este sector que estoy marcando ahí. Y el valor del ángulo, como ya lo vimos, lo expresamos en rad y sería esto que está aquí. Siguiente, entonces ahora tenemos que encontrar otra relación. Vamos a decir, bueno, y un parsec, ¿cuántos años luz son? Entonces ya sabemos que son 208.333 unidades astronómicas, un punto, una línea. ¿A qué deseamos llegar? A año luz. ¿Qué deseo eliminar? Unidad astronómica. Y por lo anterior, vean, por lo anterior, ya sabemos cuánto equivale un año luz. Lo reemplazamos. Se realiza la división correspondiente entre este valor y ese. Y llegamos que equivale a 3,3 años luz. Bueno, a veces en otros libros aparece 3,27 o 3,26. Recordar que estos son valores aproximados. ¿Sí? Entonces ahí llegamos que un parsec equivale a 3,3 años luz. Y ahí tenemos nuestras distancias astronómicas ya estudiadas, unidad astronómica, año luz y parsec. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.